¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Espero que bien. Hoy vamos a seguir avanzando con científico tecnológico y aunque no lo parezca, vamos a entrar ya en la recta final del tema. Sí, es cierto que aquí aparecen bastantes apartados todavía por ver, pero cuando lleguemos a ellos vais a comprobar que es muy poquito en realidad lo que nos queda importante y útil de todo lo que aparece aquí. Bueno, pues seguimos con nuestra continuación. Observad que estamos en el apartado 2.2, formular y nombrar. Y como siempre, voy a ir haciendo una lectura de las cosas más importantes e incidiendo mis explicaciones en lo que pueda resultar más complicado y a su vez que tenga mayor relevancia. Esta parte de aquí de reflexiona directamente os la podéis saltar, incluida su retroalimentación. Lo único que nos está indicando esta parte es que los átomos no pueden unirse de cualquier manera. Esto no es que va por el espacio un átomo, por ejemplo, de helio y otro de cobre, se encuentran y ya se han unido. No. Nosotros hasta ahora hemos visto que los átomos se unen para formar moléculas mediante la utilización de sus electrones, ya sea cediendo electrones a otro átomo o bien compartiendo electrones entre ambos, como estuvimos viendo en los dos tipos de enlaces diferentes o principales que existen. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos está indicando aquí es que los átomos no se unen de una forma caprichosa, sino que estos se unen para formar moléculas atendiendo una serie de reglas en relación a sus electrones y esto nos va a dar a las diferentes moléculas que existen. ¿De acuerdo? Simplemente nos indica eso, que no se puede hacer de cualquier manera. Continúo. Como ya has estudiado, cuando los átomos se unen para formar moléculas, pierden, ganan o comparten electrones. Esto es lo que estaba hablando yo antes de los dos tipos de enlaces que hay, ¿verdad? Que al final siempre una molécula se forma porque los átomos comparten de alguna manera sus electrones. Cada átomo puede poner en juego un número determinado de electrones, al que se le denomina número de oxidación. Bueno, pues esto lógicamente hay que estudiarlo. Y por tanto, y como indica aquí, el número de oxidación es el número de electrones que un átomo va a poner en juego para poder unirse con otro. Y ese poner en juego tenéis que traducirlo como que da electrones, como que recibe electrones o bien comparte electrones, que es lo que estaba indicando aquí. Por tanto, tenéis que relacionar directamente el número de oxidación a los electrones que ese átomo gana, pierde o comparte. Simplemente. En la tabla inferior tienes los números de oxidación de los elementos más usuales. Observa que hay elementos que tienen varios números de oxidación y que unos son positivos, más, y otros negativos, menos. Bueno, pues pulsamos sobre la tabla y podemos verla en grande. Entonces, esto que estáis viendo aquí son los números de oxidación de los átomos más frecuentes que hay en el universo, que son todos estos de aquí. Alguno de vosotros ya se preguntará, ¿hay que estudiarse esto de memoria? Respuesta, no. Por supuesto que no hay que estudiarlo de memoria, ¿de acuerdo? Sería una locura. Mirad, hemos dicho que el número de oxidación puede ser positivo o negativo. Y también hemos explicado aquí que el número de oxidación es el número de electrones que el átomo pone en juego. Y eso es importante de poner en juego, perdonad con la tabla, eso es importante, el pone en juego, porque realmente lo que nos está indicando es que es positivo, es que el átomo da electrones, ese es su poner en juego. Si es positivo, significa que estos átomos dan electrones, es decir, que está perdiendo esos electrones para dárselo a otro. Por tanto, por ejemplo, el litio, cuando va a unirse con otros átomos para formar moléculas, lo normal es que el litio, no siempre se da, ¿no? Pero lo normal es que el litio entregue un electrón. Lo mismo sucede con el sodio, con el potasio, el rubidio, el cesio, la plata y muchos otros elementos que no están aquí. ¿De acuerdo? Igualmente, por tanto, el potasio, para formar moléculas, normalmente lo que hace es entregar un electrón.
Pero luego nos vemos otros elementos que tienen números negativos, son todos estos que están en rojo. Vamos a ver, por ejemplo, el oxígeno. Si positivo significa que entregan electrones, negativo significa que reciben electrones. Por ejemplo, el oxígeno, cuando se une con otros átomos para formar moléculas, normalmente lo que hace es recibir 2 electrones, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que un cobre pierde 2 electrones y los recibe el oxígeno y ya se van uniendo. Entonces observa que esto nos está indicando ya cómo se van a ir enlazando, ¿no? Mediante los electrones que van compartiendo. Algunos, si observa bien la tabla, se dará cuenta que hay elementos que pueden ser tanto positivos como negativos, porque ya en función de con qué átomos se unan, puede ser que entreguen electrones, como es el caso de este más 4, o que reciban electrones, como es el caso de este menos 4. Es el caso del carbono. El carbono hay veces que entrega 4 electrones, de ahí ese más 4, y hay otras veces que el carbono lo que hace es recibir 4 electrones, de ahí ese menos 4. Entonces, recordad que todo esto es el número de oxidación y que simplemente indica los electrones que se van poniendo en juego, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir. Importante. Se denomina número de oxidación al número de electrones que un átomo comparte en un enlace. Nada nuevo que no estemos viendo aquí, ¿vale? Es una síntesis de lo que os acabo de explicar. Lo que tenemos a continuación es explicarnos cómo se escribe y cómo se lee la formulación. Es una de las partes un poquito que puede tener más lío dentro del tema. Pero si prestáis atención y lo entendéis, no debería de resultaros difícil, ¿vale? En este tema las cosas funcionan un poco en esta línea. Son explicaciones un poco liosas, un poco enrevesadas, puede que cueste un poquito de entrar a entenderlo, pero una vez que lo pillas, se queda claro. No son tan complicadas como aparentan. Bueno, pues sobre la formulación nos comenta: este curso aprenderás a formular los compuestos más sencillos, los llamados compuestos binarios, porque están constituidos por tan solo 2 elementos. Así que ya sabéis, cuando se está hablando de un compuesto binario, es una molécula la cual está formada, como indica aquí, por 2 elementos diferentes. Un ejemplo es el agua. El agua está formado por una parte de hidrógeno y por una parte de oxígeno. El agua la teníamos, sí, aquí indicada, ¿verdad? Tenemos una parte de hidrógeno, que en este caso son 2 átomos de hidrógeno, y tenemos una parte de oxígeno, en este caso un solo átomo de oxígeno. Y a esto se le llamaría, por tanto, compuesto binario, porque está formado por 2 tipos de elementos o 2 tipos de átomos diferentes, ¿vale? No significa necesariamente 2 átomos, cuidado, porque puede haber 2 átomos, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, aquí tenemos 5 átomos. A lo que se está refiriendo la expresión compuestos binarios es a que hay 2 tipos de átomos diferentes. Mejor se entiende cuando pensamos en 2 tipos de elementos diferentes. Por tanto, aquí tenemos un compuesto binario, aquí tenemos otro compuesto binario, aquí tenemos otro compuesto binario, aquí tenemos otro compuesto binario, pero como nos indicaba el reflexiona, no siempre pueden unirse. Algunos funcionarán y otros no. Si nos vamos aquí al tema, podemos comprobar aquí otro compuesto binario, en este caso por una parte de hierro y por una parte de oxígeno. Aquí tendríamos otro, ¿verdad? Aquí tendríamos, todos estos son ejemplos también de compuestos binarios porque siempre hay 2 tipos de elementos. Aquí no pone sí, pone una S por el azufre y una I latina por el yodo, cuidado. Aquí tendríamos 2 elementos también diferentes, por lo que sería otro compuesto binario, el cobalto y el azufre, ¿no? Queda eso claro, ¿verdad? Bien, seguimos. ¿Y cómo sabes cuántos átomos tienes que usar de cada uno? Es muy sencillo, no te preocupes. El que colocas en primer lugar en la fórmula debe tener un número de oxidación positivo y el segundo lo debe tener negativo. Escribe los dos y como subíndice le colocas a cada uno el número de oxidación del otro, ya sin el signo. En la animación de la derecha puedes ver cómo se hace. Bueno,
Estoy seguro que no os habéis enterado de nada leyendo esto, pero vamos a explicarlo poquito a poco y veréis que no es difícil. Primero, os está explicando por qué se escribe esto de esta manera y no de otra, ¿de acuerdo? ¿Por qué aparece el hidrógeno delante y por qué aparece el cloro después? ¿De acuerdo? Eso es lo que está explicando. Y lo que indica aquí es que en esta fórmula que nosotros estamos viendo acá, o esta fórmula que estamos viendo acá, ¿vale? Lo primero que tiene que colocarse, en primer lugar, lo primero que tiene que colocarse es el átomo, el elemento que tiene el número de oxidación positivo. Por tanto, el primero que estáis viendo aquí es el que tiene el número de oxidación positivo. Siempre el que está delante es el que entrega átomos. Y por tanto, el que está después, que es lo que pone acá, el que está después es el que tiene el número de oxidación negativo. Es decir, el que veis en segundo lugar, aquí el oxígeno, ¿vale? O aquí también, aquí el cloro, aquí el yodo, el azufre, etcétera. Lo que estáis encontrando ahí es el que tiene la oxidación negativa. Por tanto, tenéis que tener claro que el primero es el que tiene oxidación positiva, es decir, el que da electrones. Y el siguiente es el que tiene oxidación negativa, es decir, el que recibe esos electrones, ¿vale? Eso es lo primero. Luego indica, escribe los dos, como aparece aquí, y como subíndice, se refiere a los numeritos que están aquí abajo, le colocas a cada uno el número de oxidación del otro, ya sin el signo. Eso lo vemos claramente en la animación que hay aquí, ¿vale? Si nos vamos al principio de la animación, que es esto, nos dice que el hierro va a tener un número de oxidación de 3 positivo, es decir, va a entregar 3 electrones, ¿vale? Y nos está indicando en la animación que ese 3 se va a pasar al oxígeno, claro, se lo va a llevar al oxígeno, por eso aparece O subíndice 3. Y de nuevo se hará al contrario, es decir, el número de oxidación que tiene el segundo elemento va a pasar aquí, al subíndice del primero. Ahí lo tenéis, ¿vale? Por tanto, el hierro comparte 3, pues aquí se pone 3. El oxígeno recibe 2, pues aquí se pone 2, ¿de acuerdo? Es decir, una vez ha hecho la compartición, es como estamos indicándolo. También observad que el signo abajo ya no se escribe, no se pone más 3, ni se pone aquí menos 2, simplemente se pone el número natural, el 3 o el 2. También recordad que cuando aparece un solo átomo, como es el caso de esta formulación, no se indica aquí en el subíndice el 1, porque se sobreentiende. La mayoría de las veces, estos son malos ejemplos porque es para explicarte la nomenclatura, pero la mayoría de veces, aquí lo podemos ver más, normalmente no hay 2, 3, 4 o 5 átomos, sino normalmente hay uno. Entonces, por no recargar a la formulación, no te pone Q1, Cl1, o no te pone I1, Na1. Directamente el 1 lo quita y queda un poquito más limpito, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a recapitular esto para que quede claro. En la formulación se pone delante el que tiene oxidación positiva, detrás el que tiene oxidación negativa. Y estos números que aparecen aquí son los números de oxidación, que aparecen cruzados. En este caso, este 4 originalmente era la oxidación de este, ¿verdad? Y el 2 que aparece aquí era la oxidación de este, del oxígeno. Se cruzan y ya se escribe la formulación. Yo, por el desarrollo del tema y por el esquema que entrega Pedro, no creo que sea necesario que vosotros aprendáis a hacer todo este cambio que se explica aquí, sino lo que os interesa realmente es saber leerlo, que es lo que vamos a ir explicando un poquito más a continuación, ¿vale? Vamos a seguir con el desarrollo. Dice, por último, si es posible, simplifica la fórmula. Esto de simplificar la fórmula es que si puedes dividir entre 2, entre 3, los números que están aquí para limpiar un poco, pues que lo hagas. Es el ejemplo que aparece aquí. Tenemos un 2, tenemos un 4 y podemos dividir esos subíndices entre el número 2 para que salga esto. 2 dividido entre 2, 1. Lo tenemos aquí. Como el 1 nos indica, pues aparece vacío.
4 dividido entre 2, 2. Y lo tenemos aquí. Lo que ha hecho es limpiarlo. ¿Está mal esto representado? No, está bien representado. Simplemente que esto es más limpio. ¿Vale? ¿Has visto que es fácil? Bueno, no es difícil. Igual la primera vez que habéis visto el vídeo y lo habéis leído conmigo, pues igual no os habéis enterado mucho. Si es así, volvéis a rebobinar, le dais al play y volvéis a verlo. ¿Vale? Venga. Solo una cosa más antes de terminar. ¿Cómo se nombran los compuestos binarios? Recordad que compuestos binarios son las moléculas que tienen dos elementos, ¿vale? Todas las que estamos viendo ahora. No vamos a ver compuestos más complejos. Nos continúa el texto. A lo largo de la historia se han usado diversas formas para nombrar a los compuestos químicos. En 1921 se fundó la IUPAC, la International Union of Pure and Applied Chemistry, que es la encargada de decidir qué reglas han de usarse para nombrar los compuestos. Así que seguiremos sus normas, que son muy sencillas. Bueno, aquí deciros que en realidad las fórmulas que estáis viendo aquí hay diferentes formas de nombrarlas, ¿no? Esto es como a uno, en vez de llamarlo José, pues se le llama Pepe. Es lo mismo, ¿verdad? Pues hay diferentes maneras de nombrarla. Aquí en este texto y en el esquema que ha hecho Pedro, se refiere a esta manera de formulación, por lo que nosotros vamos a aprender esa. Pero a veces en el desarrollo del tema igual se le han escapado al escribir una forma de indicar su nombre que no se ajusta a las normas que vamos a estudiar ahora. Y es porque están indicando el nombre de dicha fórmula, pues sin seguir las reglas que aparecen aquí. ¿Está mal? No, simplemente han seguido otras reglas. ¿Supone esto más lío para vosotros? Sí, pero realmente lo que os interesa es entender lo que está aquí. Y que cuando veáis una fórmula de las que aparece aquí, sepáis más o menos, porque esto no os va a resultar perfecto, sepáis más o menos cómo sería su nombre. Luego vemos los ejemplos que aparecen. Digo también más o menos porque lo que vosotros haréis en el examen será un tipo test. Y en ese tipo test os van a aparecer diversas propuestas de nombre. Entonces lo importante es que vosotros sepáis, al ver la fórmula, sepáis identificar el nombre correcto y descartar los que no lo son. Y eso es mucho más fácil que directamente ver SI4 y saber que eso es tetrayoduro de azufre. ¿Entendéis, no? Tenéis que saber identificar de varios nombres. De esto se harán actividades de repaso. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto. Dice, en un compuesto binario se empieza a leer la fórmula por la derecha. Ten cuidado, en castellano leemos en el otro sentido. Es decir, por ejemplo aquí, no empezamos leyendo por la H, no empezamos leyendo el hidrógeno, sino que ha dicho que se empieza por la derecha. Hay que recordar aquí a los árabes, a los musulmanes, ¿vale? Leyendo. Se empezaría, por tanto, leyendo por el cloro. Y lo mismo sucedería en cualquier formulación que nosotros nos encontremos. Vamos a tener que empezar mencionando el que está en la derecha. Continúa. Se nombra la raíz del primer elemento. El primer elemento sería, por tanto, el de la derecha, ¿vale? El primero que nos encontramos. Se nombra la raíz. Esa raíz, en teoría, habría que sabérsela de memoria, ¿vale? Por ejemplo, para el cloro, la raíz sería clor. Para el hidrógeno, la raíz sería hidr. Pero a veces hay excepciones. A mí me gusta aquí más que os aprendáis estos que vienen aquí y algunos ejemplos que yo os voy a decir de la tablita y no tengáis en cuenta más. Entonces decía, se nombra la raíz del primer elemento que te encuentras terminado de uro. Pues entonces, si tengo el cloro, ya no digo cloro, digo cloruro. Por eso aparece aquí. Si tengo el yodo, que es la I, ya no digo yodo, digo yoduro. Si tengo, este sería un mal ejemplo, sería una de las excepciones. Si tengo el carbono, pues ya diría carburo. O si tengo el hidrógeno, diría hidruro, es decir, la raíz terminado por uro. Nos pone de ejemplo cloruro para el cloro, hidruro para el hidrógeno o sulfuro, que sería para el azufre. Aquí ya estamos teniendo una excepción, ¿vale? Continúa. Si es un oxígeno, entonces se lee óxido, porque óxido vendría por oxígeno,
¿vale? Ahí vendría otra excepción. Por eso digo que no siempre es la raíz más el uro. Es la mayoría de las veces, pero en ciertas ocasiones nos encontramos excepciones, ¿no? La más importante es la del oxígeno. Si nos encontramos el oxígeno como primer elemento, leyendo, recordad, desde la derecha, no se diría oxiruro o algo así, sino se diría óxido, ¿vale? Por eso aquí aparece lo de óxido. Siempre irá precedida, ¿vale? La palabra esa que nosotros hemos creado, siempre irá precedida del prefijo que indica el número de átomos de ese elemento, es decir, el prefijo que te va a indicar el numerito de aquí si lo hay. Si el número es un 2, será di. Si el número es un 3, será tri. Si el número es 4, será tetra. Y si el número es 5, que ya es bastante más raro, junto al 4, si el número es 5, será penta. Por eso, aquí cloruro nos vale porque no hay número. Pero el yoduro no nos vale porque tenemos que indicar el 4 delante. Y el 4 era tetra, por lo que será tetrayoduro. Aquí, por ejemplo, nos encontramos el hidrógeno, pero hay 3 átomos de hidrógeno. Entonces utilizaríamos el trihidrógeno, ¿verdad? Perdón, trihidruro, que hay que darle la fórmula de uro. Aquí nos encontramos oxígeno, sería por tanto óxido la palabra a utilizar. Y como nos encontramos un 2 en el subíndice, pues ya no será óxido, sino dióxido, por eso aparece aquí. Un ejemplo similar lo tenemos abajo. De nuevo encontramos oxígeno, por tanto deberemos de emplear la palabra óxido, pero nos encontramos un 5, por lo que será pentaóxido. Aquí tendríamos trióxido, aquí óxido a secas y aquí dióxido. ¿De acuerdo? Por tanto, y recapitulando un poco lo que estábamos diciendo, para leer las fórmulas se empieza por la derecha, se lee el primer elemento que nos encontramos, pero lo terminamos en uro o en óxido si ese elemento es el oxígeno, y también debemos de indicar como prefijo previo el número. Di para 2, tri para 3 y así. Continúo con lo que aparece aquí. Después se pone la preposición de. Por ejemplo, cloruro de lo que sea, ¿verdad? Dióxido de lo que sea. Se pone la preposición de seguida del nombre del segundo elemento que nos encontramos. Aquí no hay que darle ninguna forma rara, no va a venir terminado por uro. Pero sí hay que indicar, como menciona aquí, el prefijo del número de átomos que hay en él. Vamos a ir viendo todos los casos y veréis que es muy sencillito ya. Entonces teníamos cloruro de, pues, hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Aquí teníamos yodo, ¿verdad? Y se diría, por tanto, yoduro. Al tener el 4 sería tetrayoduro de azufre. La S es el azufre. Aquí tenemos que Co es el cobalto. Esto era trisulfuro de, y aquí hay que decir el prefijo, dicobalto. Estaría mal decir trisulfuro de cobalto, porque eso significaría que solo tenemos un átomo de cobalto. Aquí no aparecería ese 2, ¿vale? Estaría vacío. Pero como tenemos un 2, ya no decimos cobalto, ya no decimos cobalto, creo que lo he pronunciado mal, perdonad, sino que diríamos dicobalto. En este ejemplo de aquí tenemos 2 átomos de hierro, ¿verdad? Entonces diríamos, empezamos por la derecha, carbono, por tanto se dice carburo de dihierro. Efectivamente aquí lo tenemos, carburo de dihierro. La H era hidrógeno, se dice por tanto hidruro, nos encontramos 3, por lo que sería trihidruro de au es oro. Entonces trihidruro de oro. En este ejemplo de aquí sería dióxido de carbono. En este ejemplo de acá, pentaóxido de dinitrógeno. Como veis, siempre vamos hacia la derecha. En este caso sería trióxido de dicloro.
¿vale? No digáis cloruro porque eso sería si lo encontramos al principio, que era el caso de aquí, cloruro. Aquí no, aquí solo es un nombre, cloro, y si es necesario el prefijo que pone el número. En el siguiente ejemplo tendríamos óxido de dicobre, ¿vale? Y por último tendríamos dióxido de platino. Por tanto, en resumidas cuentas, para leer los compuestos binarios que podemos encontrarnos, simplemente vamos avanzando desde la derecha hacia la izquierda, teniendo en cuenta los números directamente. Estos son dos buenos ejemplos que no sirven para lo que os digo. Yo voy avanzando por aquí y digo penta, óxido de dinitrógeno. Todo lo que me he ido encontrando. Aquí igual, ¿no? Voy avanzando desde la derecha hacia la izquierda y digo trióxido de dicloruro. Perdón, dicloro. ¿Veis? Es normal equivocarse. Cuidado, cloro, ¿vale? El que está a la izquierda, el segundo elemento que debemos mencionar, no se le pone terminación rara. Es su nombre tal cual. A continuación aquí aparecen algunos enlaces para poder practicar esto. Bueno, los enlaces para variar no funcionan en la mayoría de casos, podéis probarlo y ver qué sucede, pero no van a funcionar en la mayoría de casos porque son archivos antiguos que están en desuso y que muchos ordenadores hoy día no lo admiten, y ya ni hablemos de tablets o teléfonos móviles. Para trabajar esto, deciros lo siguiente. Primero, yo recomiendo que entendáis muy bien esto que está explicado, ¿vale? Que lo entendáis súper bien. Vamos, os he señalado demasiado. Realmente lo que hay que entender es esto. Primero, entenderlo muy bien. Luego, os aconsejo que os estudiéis los siguientes ejemplos. El del cloruro de hidrógeno, el ejemplo del trisulfuro de dicobalto, el ejemplo del carburo de dihierro, el del trihidruro de oro y por último el de dióxido de carbono. Si os estudiáis esos ejemplos y lo comprendéis, ¿de acuerdo? Yo creo que estáis preparados prácticamente para casi cualquier composición que os salga. ¿Bien? Por otra parte, para repasar, os voy a poner en el email dos enlaces. El primer enlace es este de aquí. Para repasar o trabajar esto, os vais hacia abajo y os interesa este trozo de aquí. Aquí tenéis la fórmula y aquí cómo se indicaría, ¿vale? Una vez que hayáis hecho esto, le podéis dar a la solución para ver y aparece aquí abajo. Si no sabéis a qué elemento se refiere a alguno de estos símbolos, pues los buscáis en la tabla, ¿vale? Sin mayor problema. Esta página no hay mucho más que nos interese y mi consejo es que no la veáis más porque os puede liar, ¿vale? Con material extra. La segunda página que os voy a lanzar es esta de aquí. Esta de aquí, lo único que nos interesa de cada tabla es la segunda y la tercera columna. Y procederíamos así. Con nuestra mano tapamos la tabla de la derecha. Venga, tapadla ahora, a ver qué tal la tapáis. Y miramos perdón, he dicho la tabla de la derecha, no, la columna que estaría a la derecha, la tercera columna, la que pone nomenclatura sistemática, esa la tapamos y que no se vea nada. Y ahora la segunda columna, la que se denomina fórmula, pues miramos la formulación y a continuación lo que tenemos que es leer, decir, ¿no? Lo que pone ahí, por ejemplo, tenemos, en el primer caso, en el número 1, tenemos CO2. Pues para hacer nosotros nuestro estudio y repaso lo que tenemos que es decir cómo se leería sin mirar la tabla. Esto sería, leyendo de derecha a izquierda, sería dióxido de carbono. Y una vez yo lo he mencionado, entonces dejo de tapar y compruebo si lo he hecho bien o no, ¿verdad? En este caso sería así, ¿vale? En el segundo se ve que tendríamos dihidruro de hierro, en el tercero tendríamos tricloruro de
fósforo, la P es fósforo, no tenéis por qué saberlo, se busca aquí, ya está. Si podéis imprimir esto para poder tapar mejor la tercera columna, pues tanto mejor, eso sí podéis imprimirlo, ¿vale? Aquí tenéis pues unos poquillos para poder trabajar esto. También os aconsejo que no os obsesionéis, ¿vale? Porque esto es como muchas cosas en la vida. Si el profe está en el examen por hacer una cosa razonablemente asequible, pues lo va a poner fácil. Si lo quiere poner difícil y que falléis, lo va a poner difícil y vais a fallar. Recordad que el examen será de tipo test, por tanto, no os aparece, os pongo este caso, no os aparece F2C y ahora tienes tú que decir cómo se lee, sino que te va a venir varias opciones a escoger. Y una opción podría ser, por ejemplo, óxido de hierro. Pues está claro que está mal, porque aquí no hay óxido, no hay oxígeno. Otra opción podría ser, por ejemplo, dicarbono de hierro. Estaría mal también, porque aquí no tenemos dicarbono, ¿verdad? Y estaría mal expresado, porque no se diría carbono, se diría carburo. Y podríamos tener una tercera opción donde sí ya dijese carburo de hierro. Por tanto, a nosotros lo que nos interesa, y como estaba diciendo hacía minutos aquí, es que sepamos identificar el nombre de la fórmula. Y que cuando yo vea esto y vea 3 opciones en el examen tipo test, sepa identificar la correcta y sepa descartar las que están mal. Y desde ese punto de vista es mucho más asequible esto. Por eso os digo que no os obsesionéis, que lo importante es comprender cómo se dice, aprenderos algunos ejemplos, practicar un poquito y a otra cosa mariposa. Y ya está, y no os obsesionéis. Curiosidad, siempre hay excepciones. Hay algunas combinaciones del hidrógeno con elementos no metálicos que tienen nombres especiales. Por ejemplo, el H2O, que es el agua, el elemento metálico es el oxígeno, ¿vale? CH4, que sería el metano. H3N, el amoníaco. Fijaos que el CH4 sería, leyendo, tetrahidruro de carbono. ¿Estaría mal decir tetrahidruro de carbono? No, no estaría en absoluto mal decirlo, pero su nombre habitual es metano, ¿vale? Es como si dijésemos óxido de dihidrógeno. Esta mañana me he levantado con mucha sed y he bebido óxido de dihidrógeno. ¿Estaría mal dicho eso en vez de agua? No, claro que no. Pero lo habitual es usar estos nombres. El que os tenéis que saber es este. Los otros realmente no son importantes. No es que no se puedan nombrar según las reglas que acabas de ver, es lo que os explicaba, que podemos decir óxido de dihidrógeno. Si lo intentas, verás que sus nombres son óxido de dihidrógeno, bueno, aquí lo tenemos, tetrahidruro de carbono y nitruro de trihidrógeno, pero la IUPAC recomienda usar los tradicionales, recomienda pues que usemos los que aparecen aquí escritos, ¿no? Que son más sencillos. Por último, indicaros, vámonos por aquí, anda que estáis viendo mis carpetas, anda que la estáis viendo. Bueno, pues si nos vamos por aquí y cargamos el tercer esquema que ha compartido en el tema Pedro y que de momento es el último y yo creo que no va a poner más, pues este esquema resume todo lo que hemos estado viendo en este vídeo, ¿vale? Hace un resumen muy escueto. Aquí te explica lo de los números de oxidación, lo de positivo y negativo. Aquí os explica de cómo debe escribirse la formulación, es decir, que primero va el que tiene un número de oxidación positivo, luego va el que tiene el número de oxidación negativo y las cargas se escriben en su índice al revés, combinadas en X, y luego aquí te está explicando cómo va el nombre de la formulación. A mí, más que estudiéis esta última parte, yo os recomiendo estudiarlo de aquí, ¿vale? Junto a mi explicación. Porque la explicación, pues, creo que va más claro viendo todos estos ejemplos que lo que aparece en el esquema, que es muy, muy escueto. Bueno, pues vamos a seguir avanzando haciendo algunas de las actividades que hay aquí, pero eso lo hacemos en otro vídeo.